Decía entonces que el teorema lo que decía que bajo ciertas hipótesis, que después la vamos a ver, digamos, ¿no? En un ejemplo concreto, ¿no? Existe un punto intermedio entre A y B, que lo vamos a llamar C, tal que la derivada de ese punto, ¿no? Ese valor, fíjense que ahora mi variable independiente es el tiempo, ¿no? Entonces va a haber algún valor de t igual a c, tal que la derivada de la función, mi función ahora es x de t, ¿no? Mi función es una función x que depende de t. X porque normalmente eso le suelen poner, qué sé yo, a las distancias, ¿no? A los espacios recorridos en física, ¿no? Bueno, decía esto, ¿no? Que va a haber algún punto donde la derivada de x respecto de t, en ese punto va a ser igual a esta diferencia de incrementos, ¿no? A f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora, resulta que si yo hago digamos, esa analogía o ese ejemplo físico, el delta i sobre delta x, que en realidad sería delta x sobre delta t, digamos, ¿no? Para que sea más prolijo, vamos a ponerlo así, ¿no? En realidad, este es el incremento de la variable independiente, la variación de la variable independiente, pero nuestra variable independiente es esta, es tiempo, ¿eh? Es delta t. Y nuestra variable dependiente, no la llamamos si, en este ejemplo la llamamos x, ¿no? Es delta x. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Pero por ahí alguno va a pensar que este x tiene que ver con este. Esto lo escribí como normalmente escribimos para que vean que hay un cociente incremental, el que vemos siempre, digamos, cuando tratamos de definir las derivadas, digamos. O sea, acá esto sería un delta t, en realidad, vamos a ponerlo bien. ¿Eh? Y este que puse delta i acá, lo voy a borrar, ya no hace falta. ¿Eh? Este lo voy a poner como un delta t, y ese es digamos, una variación de quién, de la variable dependiente, pero mi variable dependiente en realidad se llama x, entonces esto en realidad es para que vean que tiene como el formato que habitualmente usamos, pero el nombre para las variables que usé yo, no le voy a poner esos nombres. Quedaría esto, delta x sobre delta t. ¿Y esto qué es? Delta x sobre delta t. Bueno, es lo que se suele llamar la velocidad media. La velocidad media. ¿Por qué es la velocidad media? Bueno, porque es justamente el espacio recorrido, digamos, el desplazamiento que tuvo el objeto que se está moviendo en un intervalo de tiempo, velocidad media. Y esto es la derivada de x respecto de t, esta es la velocidad instantánea, esta es la velocidad instantánea. Pero esta, ojo, está evaluada en un momento determinado. O sea, me dice, ¿hay algún momento acá? Un momento digo porque estamos en una variable de tiempo, ¿no? O sea, ¿hay algún instante donde la velocidad instantánea, evaluada ese instante, es igual a la velocidad media? Entonces, en el ejemplo de Mar del Plata, lo que digo es lo siguiente. Supongamos que el tipo sale y va a Mar del Plata, ¿no? Entonces el tipo quiere llegar rápido y empieza a meterle 120, 130, pero de pronto ve que hay una cámara que le saca fotos y va muy rápido. Entonces baja y se quiere hacer el bueno y va a 50. Y después de vuelta dice, bueno, para recuperar los 50 le meto de vuelta pata, acá que creo que no hay cámara, y le manda a 140. La pregunta es, cuando llega, el tipo tarda 4 horas. Entonces, cuando llega hizo los 400 kilómetros. Dice, la velocidad media fue 100 kilómetros por hora. Pero sabemos que el tipo era muy pícaro y a momentos iba a 30, a momentos iba a 200. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿en algún momento fue a 100 kilómetros por hora? Pues la velocidad media fue a 100 kilómetros por hora, pero fue algún... Y este teorema te dice que sí, que en algún momento la velocidad instantánea, o sea, en algún instante, coincidió con la velocidad media. O sea, si el tipo en promedio, llamémosle, ¿no? La velocidad media fue de 100 kilómetros por hora, pero el tipo, insisto, había momentos donde, no sé, paraba no, pero iba muy despacito, y otro momento donde iba muy rápido y demás, en algún momento tuvo que ir a 100 kilómetros por hora. Y eso se podría, digamos, demostrar justamente con esto, ¿no? Bueno, esa sería como una idea de qué te dice este teorema, ¿no? Una idea física, ¿no? En realidad las ideas geométricas son las que hoy explicaba Mónica, son más importantes, si se quiere. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo.
Bueno, esto ya lo vimos, lo del gráfico. Bueno, acá justamente vamos a ver entonces algo de Lagrange. Determinar si la función x cubo menos 9x satisface las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo menos 5, 5. Después me dice hallar el punto intermedio y me pregunta si es único. ¿Está bien? Entonces, acá las hipótesis son que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado en el que lo estoy estudiando. Como esta función es una función polinómica, ya sé que es continua en todo R, así que seguro que es continua en el menos 5, 5, y que sea derivable en el intervalo abierto. Esto es derivable, porque también porque sé que es una función polinómica, por lo tanto las hipótesis se cumplen, y me pide hallar el punto intermedio, y me dice, ¿es único? Bueno, entonces, acuérdense que, voy a poner acá, la hipótesis se cumplieron, era muy simple porque era una función polinómica, digamos, ¿no? Entonces me dice, si se cumplen las hipótesis, entonces me dice, pasa esto que veíamos acá. Esto que vemos acá, acuérdense que me dice que existe un C, que está en el intervalo AB, digamos, tal que la derivada de la función, evaluado en ese valor del dominio, en ese C, es igual a este cociente de incrementos. Entonces, para poder encontrar ese punto, lo que yo tengo que hacer es trabajar con la parte derecha de la igualdad. Decir, bueno, A y B lo tengo, eran los extremos, esta función estaba definida entre menos 5 y 5, o sea que los extremos del intervalo cerrado, menos 5, 5, esos son mi A y mi B, ¿no? Entonces tengo que evaluar cuánto vale la función en menos 5, que sería el valor de A. Reemplazo, hago, bueno, x al cubo, bueno, más 9x decía, me dio que la imagen de A vale menos 80, ¿está bien? Y lo mismo hago con el extremo superior, veo cuál es la imagen, reemplazo, me quedó que es 80. Ahora tengo que hacer la derivada de la función, acuérdense que f' de x, la función era x al cubo, cuando derivo el primer término, x al cubo me quedó 3x cuadrado, menos 9x, menos, cuando derivo el 9x me quedó menos 9. O sea que mi función derivada es 3x cuadrado menos 9. Acá voy a tener que encontrar un punto, C, directamente acá ya lo puse, 3c cuadrado menos 9, que, digamos, cuando lo encuentre ese valor, la cuenta de la izquierda va a ser igual a el cociente de los dos incrementos que encontré, ¿no? En la parte de arriba, la imagen del extremo superior menos la imagen del extremo inferior, del dominio. 80 menos 80, eso me da 160, sobre el intervalo este, el delta x este, que es 10. 160 sobre 10 me quedó 16. Y de ahí entonces despejo mi valor C. En este caso tengo dos valores. Tengo, fíjense que finalmente me quedó un C cuadrado igual a un número, por lo tanto, C va a ser tanto, el valor que me quedó acá lo escribí tal cual está como en el resultado de la guía, ya sacado digamos, el denominador, ya lo racionalizamos al denominador, me quedó 5 raíz de 3 sobre 3, y el otro valor es menos 5 raíz de 3 sobre 3. Así que esos son mis dos valores. Un poco, bueno, esta no la grafiqué, ¿no? Pero un poco lo que hablábamos hoy, acordarse que el teorema no dice que existe un único valor de C, sino que dice, existe algún valor de C. Si se cumplen las hipótesis, que verifica esta igualdad que está acá. Pero en este caso hay más de un valor, hay dos valores. Bueno, vamos a ver, este era uno de los ejemplos teóricos que comentaba Mónica, que suelen ser un poco complicados, entre comillas, donde uno puede, a partir del teorema este de Lagrange y de alguna igualdad, demostrar algún tipo de desigualdades. En el ejercicio 6 de la guía se lo voy a mostrar acá. Van a ver que hay dos de esos. Hay un 6A y un 6B. Yo voy a hacer el 6A. De hecho, con la clase que vieron hoy de Mónica, que hizo uno de estos, de desigualdades,
más el que vemos ahora, yo creo que el 6b posiblemente les saldría sin mayor problema, ¿no? Bueno, me dice, ¿qué es lo que tenemos que probar? Dice que si yo tengo dos valores positivos A y B mayor que A, ¿no? Son positivos. Entonces dice, A menos B dividido A es menor que el logaritmo de A sobre B, y eso a su vez es menor que A menos B sobre B. Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde tenemos que partir? Primero, dato que me dan que me dice que B es mayor que A y los dos son positivos. Esto que dice acá, ¿no? Para todo B mayor que A, mayor que C. Como en la, digamos, en lo que tengo que probar hay un logaritmo dando vuelta, entonces yo puedo sospechar que la función que la que voy a trabajar es la función logaritmo natural de X. Y esto es derivable en el intervalo AB. AB porque sé que son positivos, digamos. Entonces, mi función logaritmo es continua y derivable en este intervalo abierto, así que no tengo problema. Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice, existe algún valor C entre medio del intervalo AB, o sea, que pertenezca al intervalo AB, tal que la derivada de esta función, evaluada en C, sea igual a este cociente que venimos viendo acá, ¿no? La imagen del extremo superior del intervalo menos la del inferior dividido B menos A. Bueno, entonces vamos a trabajar con el teorema, justamente, ¿no? Mi función es logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, y esa la voy a evaluar en un valor c del dominio, por lo tanto voy a tener 1 sobre c, que es la derivada de la función evaluada en c, 1 sobre c. Y esto dice que es igual a la función que era logaritmo evaluada en b, menos la función evaluada en a, o sea, logaritmo de b menos logaritmo de a, sobre b menos a. O sea, hasta acá simplemente estoy aplicando, digamos, el teorema, utilizando como función logaritmo natural de x. Y acá vamos a hacer un par de... Fíjense que a mí me quedó al aplicar el teorema un b menos a en el denominador, ¿no es cierto? Y lo que yo tengo que probar aparecen la resta, pero con, digamos, los términos invertidos. Acá me dice a menos b en lugar de b menos a. Y acá también a menos b en lugar de b menos a. Entonces acá vamos a aplicar primero esta resta de logaritmos, voy a transformarla en un único logaritmo aplicando una propiedad, ¿verdad? Que decía que la resta de dos logaritmos es igual a un logaritmo cuyo argumento es el cociente de los argumentos. Entonces, tener el logaritmo de b menos el logaritmo de a es como tener el logaritmo de b sobre a. Esto por propiedad de los logaritmos. Y después acá voy a pensar en lo siguiente, yo quiero tener a menos b en lugar de b menos a. ¿Por qué quiero tener a menos b? Porque lo que quiero demostrar hay a menos b. Entonces lo que puedo hacer es pensar que esto lo multiplicaría. Fíjense en lo que estoy marcando, ¿no? Esto lo voy a multiplicar por menos 1, acá, de manera tal que pueda escribir los opuestos, ¿verdad? Entonces me va a quedar a positivo menos b. Y para que no me cambie, acá también tengo que multiplicar por menos 1, arriba, al logaritmo. Ahora, multiplicar por menos 1 al logaritmo, ¿se acuerdan que yo tenía un número multiplicando al logaritmo? Ese número lo puedo, o sea, esto lo puedo escribir como un logaritmo, donde ese número que estaba multiplicando al logaritmo, puedo escribirlo como exponente del argumento, y decir, bueno, esto es como tener menos 1 por el logaritmo, es como tener el logaritmo del argumento elevado a la menos 1. Esto sería así, ¿no? Así, para que quede claro que el menos 1 está en el argumento, ¿no? Como exponente del argumento. Y bueno, pero b sobre a la menos 1 es como tener a sobre b. Entonces con eso, pensando en que multipliqué por menos 1 en el numerador y en el denominador, obtengo algo ya más parecido a lo que quiero. Tener un a menos b, que acá lo tengo, a menos b, y un logaritmo natural de a sobre b, que también lo tengo acá en lo que tengo que probar. Logaritmo natural de a sobre b. Bueno, entonces, voy a trabajar simplemente con este de acá y este de acá. El a menos b, que estaba dividiendo el logaritmo, lo paso multiplicando
Para el lado izquierdo, para el miembro izquierdo, ¿verdad? Entonces me quedo que A menos B sobre C es igual al logaritmo de A dividido B. Y hasta ahora tengo la igualdad. Y ahora sí tenemos que empezar a hacer algo parecido a lo que hizo hoy Mónica en el ejercicio que mostró para llegar al tema de las desigualdades. Y para eso voy a tener que trabajar con esta información, digamos, que tengo acá, ¿no? Que el C que yo tenía era un valor intermedio entre A y B. Y que B era mayor que C era mayor que A. Todos eran positivos, todos eran positivos. Entonces, si tengo esa información, quiere decir que si yo pienso en los inversos de estos números de A, de C y de B, la relación de orden que aparece es justamente la contraria a esta. O sea, si A es menor que C y C es menor que B, entonces 1 sobre A va a ser mayor que 1 sobre C y va a ser mayor que 1 sobre B. Bueno, esto es un poquito lo que puse acá, ¿verdad? Teníamos esto, que esto era, digamos, lo que me iba dando como dato tanto el enunciado del problema como el teorema que dice, bueno, yo tengo que elegir un punto C intermedio entre A y B, ¿no? Entonces yo decía, si se cumple esta desigualdad, esta relación de orden, entonces con los inversos de A, C y B se cumple esta relación, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, por poner una cosa muy simple, supongamos que, para que lo vean con número, digamos, que este fuera 1, este es menor que 10 y este es menor que 1000. Bueno, entonces los inversos mantienen, o mejor dicho, tienen un orden totalmente inverso, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un milésimo, que sería 1 sobre B, un milésimo, vamos a verlo así, 10 a la menos 3, es menor que el inverso de C. C era 10, el inverso, un décimo, 10 a la menos 1, y ese a su vez es menor que 1. Bueno, bien, eso es por un lado. Por el otro lado, o sea que esta relación que puse acá, ahí digamos, se cumple, esta que está acá, ¿no? Y por el otro lado, como A era menor que B, entonces yo puedo pensar que A menos B es negativo. Porque acá es como tener B más 0. Y B es positivo, lo puedo pasar, digamos, puedo restar B de los dos lados, entonces me quedaría que A menos B es menor que 0. O sea, A menos B es negativo. Y entonces, acuérdense que lo que teníamos nosotros era esto, que lo voy a poner, lo que habíamos llegado con el teorema era que A menos B sobre C era igual al logaritmo natural de A sobre B. Eso lo habíamos visto recién con el teorema, ¿no? Bueno, con todas estas desigualdades, entonces, lo que puedo pensar, como A menos B es negativo, entonces, de vuelta, es como tomar estas tres desigualdades y multiplicarlas a todas por A menos B. Pero como multiplico por un número negativo cada una de estas desigualdades, cambia el signo de la desigualdad. Entonces ahora de vuelta me va a quedar A menos B sobre A, que era, antes 1 sobre A era mayor que los otros, que los inversos de C y de B, ¿no? Ahora como multiplico por un negativo me cambian estos signos. Y entonces ahora me quedó que A menos B sobre A es menor que A menos B sobre C y es menor que A menos B sobre B. Y finalmente A menos B sobre C era el que teníamos la igualdad. Este era exactamente igual al logaritmo natural de A sobre B. O sea que haciendo ese reemplacito, que fue de lo primero que encontramos, para usar el teorema, era este que aparecía acá. Fíjense, A menos B sobre C es igual al logaritmo de A sobre B. Llegamos entonces a lo que teníamos que encontrar. ¿Está bien? Así que ahí entonces, fíjense que usamos el teorema de Lagrange y después simplemente trabajar un poco con el tema de las cadenas de desigualdades, ¿no? Y las relaciones de orden y ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado cuando son negativos, cuando son positivos, o sea, cuando multiplicamos acá en las desigualdades por algo negativo o por algo positivo. Bueno, el otro que les quedó para hacer del 6b, también recurren al teorema y van a tener que hacer alguna cosa similar, pero es bastante simple. Bueno, y vamos con el 7. El 7 sí tenemos que verlo porque aparece un ejemplo de lo que hoy Mónica les iba a mostrar justamente en un ejemplo
que había hecho ella, pero para no superponernos y avanzar un poco, porque la verdad que hay mucho tema para ver, el 7C es el más, no sé si es el más interesante, pero es el más práctico, digamos, ¿no? Dice, prevé que esta ecuación, que es una ecuación polinómica de grado 7, tiene exactamente una raíz real. Bueno, y para eso uno podría ver un poco qué es lo que me piden antes. En el 7A me dice probar que si A y B son raíces de una función, entonces existe un valor intermedio en el intervalo AB, o sea, existe un C perteneciente a B, tal que la derivada de la función evaluada en C es igual a 0. Bueno, obviamente como hipótesis tengo que mi función es derivable en R. Dice CAF una función derivable en R. Eso es importante porque si no, estas cosas no tendrían por qué cumplirse, ¿no? Entonces, la primera, probar esto que dice acá, es muy simple porque es simplemente un caso particular del teorema de Rolle con f de A igual a f de B igual a 0. Fíjense que me dice que A y B son raíces, por lo tanto, al ser raíces, tienen la misma imagen, que es 0. Se cumple la primera hipótesis del teorema de Rolle, que tenía que tener que los extremos de mi intervalo es el AB, ¿no? Entonces, intervalo cerrado, digamos, sería el AB. Entonces tiene que ser FA igual a FDB. Se cumple, porque me dice que son dos raíces. Tiene que ser la función derivable en todo R, me lo da por hipótesis, así que no tengo problema. Y bueno, que sea derivable en todo R implica que es continua en todo R, así que se están cumpliendo todas las hipótesis del teorema, ¿no? Por lo tanto, el teorema me asegura que existe un punto intermedio entre A y B, tal que la derivada evaluada en ese punto da 0. O sea que esto, el punto A, no es complicado. Punto B, dice, usando la parte A, deducir si lo que dice acá, f de A1 es igual a f de A2, es igual a f de AR. Acá, esto yo lo copié y lo pegué de la guía, tal cual. Este acá, bueno, no sería un igual. Esto acá es f de A2 es igual a f de AR, igual a 0. O sea, lo que me está diciendo es que si yo tengo R raíces de la función f, pues todas dice, los valores A1, A2, A3, AR son valores del dominio. Cuando la función la evalúa en esos valores me da 0, quiere decir que A1, A2, A3, AR son raíces, ¿no? Entonces tengo R raíces del dominio. Entonces dice, la derivada, la función derivada, digamos, tiene al menos R menos 1 raíces. Es decir, existen números que los llaman B sub I acá. B sub 1, B sub 2, B sub R menos 1, que son raíces de la derivada. Eso es lo que me dice acá, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver también con el teorema de Rolle, justamente, ¿no? Vamos a ver si lo podemos subir un poquito acá. Bueno, entonces, fíjense que en el punto A lo que me decía es, yo tengo, vamos a ver si podemos hacer un dibujito como para que se vea gráficamente qué quiere decir, ¿no? Dice, yo tengo, ahora me está diciendo R raíces de la función. Entonces, por ejemplo, yo tengo que acá, este es el A sub 1, vamos a poner un par, acá el A sub 2, bueno, y así tengo, qué sé yo, un montón de raíces, acá tengo otra, A sub R menos 1, y acá tengo otra, A sub R. Tengo mis R raíces. Todas estas, las imágenes es 0, son 0. Son raíces de F. Los A sub I, raíces de F. Entonces lo que me dice es que yo tengo que demostrar de alguna manera que existen R-1 raíces de la derivada. R-1 raíces de la derivada. Bueno, pero por el teorema de Rolle, justamente lo que dice acá, yo sé que en cualquier par de valores que yo tomo en ese intervalo, supongamos que tomo el primero, A1 y A2, las primeras dos raíces que encuentro de la función f, ¿no? Me dice, ¿hay algún valor intermedio? Como las, fíjense que la función dijimos, es continua y derivable, ¿no? Eso por hipótesis ya me dijeron que sí. Y el valor de f de A1 es el mismo que de f de A2, valen 0. Son raíces, las imágenes, digamos. No el valor de A1 y de A2, ¿no? Sino f de A1 y f de A2. Valen 0, son raíces. Entonces, por hipótesis que sé que acá hay algún valor intermedio, supongamos acá vamos a llamarle a este B1,
que hace que digamos, que mi derivada valga 0. O sea, tengo un valor acá que la derivada vale 0. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Y entonces acá por lo menos hay algún otro. O sea, acá supongamos que hay otro, ¿no? Bueno, acá habría no sé, un B sub 2, ¿no? Entonces tengo, bueno, B sub 1, B sub 2. Entonces, entre medio de cada par de intervalos consecutivos, voy teniendo una raíz de la función derivada. ¿Cuántos intervalitos tuve? Y tuve R-1, porque fíjense, acá tengo el primer intervalo, después tengo un segundo intervalo, y así. Y acá entonces el último intervalo es el R-1. Por lo tanto, acá voy a tener algún punto intermedio en el último intervalo que va a corresponder a una raíz que sea BR-1. Con lo cual, entonces, ahí está demostrado entonces esto que me está pidiendo acá. Me dice que tengo R-1 raíces de la función derivada. Por lo menos eso existe seguro, ¿no? Si tengo R raíces de la función f. O sea, el teorema de Rolle. Bueno, podría haber más raíces, porque acá lo que me está diciendo es, estos puntos son puntos intermedios de los intervalos, pero no me dice que pasan los extremos de los intervalos. Entonces capaz que, qué sé yo, que acá podría tener una raíz de la derivada también. O sea, estos rojos, los A sub I, eran raíces de f, pero alguno de estos podría ser raíz de también de f', o sea, de la derivada de f. Acá lo que me decía, por eso me dice, entonces f' tiene al menos, dice, r menos un 0. No dice que tiene r menos un 0, dice, tiene al menos r menos un 0. Bueno, y con eso entonces voy a usar todas estas cosas que andamos viendo para poder encontrar o probar esto que me dicen acá, que dice que esta polinómica de grado 7, dice, tiene exactamente una raíz real. Bueno, la idea es un poco la siguiente. En principio yo puedo pensar, como es una función, un polinomio de grado 7, yo podría pensar que puede tener como máximo 7 raíces reales. ¿Está bien? Por un lado, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando justamente veíamos funciones continuas, había un teorema, que era el teorema de Bolzano, que decía lo siguiente, vamos a ponerlo por acá. Así. Que decía lo siguiente, supongamos que uno tenía las hipótesis, ¿no? Uno tenía una función que fuera continua en un intervalo cerrado AB. ¿No? Uno tenía una función así, AB, un intervalo cerrado. Esta función estaba en algún codominio, no importa cuál, que yo supongo que fuera R codominio, y tenía que cumplirse que el signo de la imagen de uno de los extremos sea distinto al signo de la imagen del otro extremo. Esto acá, bueno, no lo puse, pero acuérdense que lo que dije, lo vamos a poner por la duda, ¿no? Que esto tenía que ser continua en AB, ¿no? O sea, mi función es continua en el intervalo cerrado AB, ¿está bien? Y la otra, digamos, otra hipótesis que tiene que pasar es que los signos tienen que ser distintos, los signos de las imágenes de los extremos del intervalo, ¿no? Bueno, y entonces lo que me dice es que existe algún punto C, digamos, perteneciente a, digamos, intermedio entre AB, perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la imagen de C es igual a 0. O sea, básicamente lo que decía era, si yo, supongamos que acá tengo mis ejes, ¿no? Que si yo tengo una función continua para pasar de una imagen de un signo a una imagen de otra, en algún momento voy a tener que encontrar una raíz. Entonces eso servía para poder encontrar, aproximar, digamos, raíces, poder encontrar raíces aproximadas, digamos, por ejemplo. Bueno, entonces, volvemos a nuestra idea, ¿no? Yo tengo mi función que era polinómica, de grado 7. Entonces, yo tomé dos valores cualquiera para hacer rápido las cuentas, pero uno podría elegir otros. Por ejemplo, yo elegí un valor del dominio que fuera x igual a 10, por un lado,
Fíjense que como acá cualquier valor positivo que tome, la imagen va a ser positiva, porque no tengo ningún término negativo. O sea que si X lo reemplazo por algo positivo, me va a quedar positivo, ¿no? Yo elegí 10 para no complicarme la vida, que sea fácil de ver que en este caso el signo de mi función, cuando X vale 10, es positivo. Y tomé como valor negativo del dominio menos 10. Como también para que quede, sin tener que hacer ninguna cuenta, darme cuenta de que la imagen de menos 10 es negativa. Pues me queda un menos 10 a la séptima, más 3 por menos 10 a la quinta, eso es recontra negativo. Y lo único positivo que va a haber acá es este 1, así que la imagen de menos 10 es negativa. Entonces voy a trabajar con ese intervalo, el menos 10, 10. Los signos de las imágenes de esos extremos son distintos. Por lo tanto, Bolzano me asegura de que hay una raíz. Por lo menos una, me dice, ¿no? Entonces me dice, hay algún valor intermedio tal que la imagen es 0. Con eso me aseguro de que hay por lo menos una raíz. Entonces ahí tengo, por eso en la guía, por ejemplo, ponen que hay que demostrar la existencia de la raíz usando Bolzano. Bueno, una idea es esta entonces. Tomo dos valores de manera del dominio, tal que sus imágenes tengan signos opuestos, y eso me asegura de que algún valor intermedio del dominio va a ser una raíz. Bueno, y ahora yo le hice, ahí por ejemplo se podía hacer con menos en realidad, pero en el, digamos, el caso más extremo podría tener 7 raíces distintas, reales, ¿no? Y entonces, bueno, esas 7 raíces, sus imágenes son 0, porque son raíces, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, y supongo que todas fueran distintas aparte, ¿no? Entonces, lo que me dice el teorema de Role es que existen valores intermedios a cada uno de estos intervalitos que veníamos viendo, cuyos extremos son los valores de raíces consecutivas, ¿no? Por ejemplo, entre A1 y A2, supongamos para no pensar en muchos, ¿no? Supongo que yo tuviese dos raíces, ¿no? Entonces tengo A1 y A2, que sean raíces de f, estoy hablando, cero de la función. Entonces me dice Role, bueno, entre medio de esos dos valores hay alguno que es raíz de la derivada. Entonces, ¿qué hago? Calculo por un lado la derivada, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago la función derivada, calculo mi derivada, mi función era, ¿se acuerdan? Una polinómica de grado 7. Cuando hago la función, me termino quedando esta función 7x a la 6 más 15x a la 4 más 2. Y resulta que esta función no tiene raíces reales, porque fíjense que tengo todos términos positivos, uno es constante, que es 2, y en los otros términos que tengo potencias pares de x. Entonces, como mucho, esos términos pueden ser 0, pero no pueden ser negativos, ¿no? Con lo cual nunca puedo hacer que mi derivada valga 0. O sea que no tiene raíces reales la derivada. No existen estos b sub i, ¿está bien? No existen esos b sub i. Pero eso lleva a otra conclusión un poco más importante, que en realidad no existen esos b sub i, porque no existen los intervalos, digamos, A1, A2, A2, A3, o sea, no existen, y los intervalos no existen porque no existen las raíces de la función que sean distintas. Porque justamente acá no me está dando valores fijos. Entonces yo AI y AI más 1, o sea, las raíces estas acá que pusimos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 7, son totalmente arbitrarias. Sé que tienen que ser valores entre menos 10 y 10, pero puedo elegir los que yo quiera. Entonces, el hecho de que la derivada no tenga raíces implica en realidad de que no existen esos intervalos que aparecen en el teorema este de Role, ¿no? No existen estos intervalitos de acá. ¿Y por qué no existen? Y porque, digamos, ¿qué puedo sacar como conclusión? ¿Qué tendría que pasar para que no existan? Que estos, A1, A2, A3, A4, A7, son todos iguales. Por eso no existen los intervalos. Cuando yo acá ponía f de A1, f de A2 y suponía que eran todas raíces distintas, en realidad lo que terminó pasando es que son todas raíces iguales. Es en realidad un poco pensarlo por el absurdo, si uno quiere, ¿no? O sea, suponer de que se cumple el teorema de Role, digamos, el teorema se cumpliría si existiera esto, ¿no? Pero resulta que en la derivada no tengo derivada igual a 0. O sea, no tengo valores del dominio que me hagan la derivada igual a 0. Y eso viene de pensar que las raíces son distintas. Por lo tanto, hay una única raíz
de la función esa polinómica. Bueno, y hasta acá creo que podríamos llegar a